Mi nombre es Radimir Ivanov, y esta es la historia de cómo mi vida, dedicada al estudio riguroso de la neurociencia, fue arrastrada hacia las sombras de un experimento que desafiaría todo lo que conocía sobre la mente humana y sus límites. Todo comenzó en un frío amanecer de otoño, cuando aún las calles de Moscú se encontraban envueltas en la neblina matutina, sugiriendo la presencia de secretos esperando ser revelados bajo su manto grisáceo. Era un destacado investigador en mi campo, habiendo dedicado años a estudiar cómo el cerebro procesa el dolor y la fatiga. Pero esa noche, un sobre sin remitente apareció en mi escritorio. La letra en el exterior simplemente decía, para el doctor Ivanov, con urgencia. Dentro, encontré una invitación, claramente irresistible, a participar en un proyecto que, según la carta, trascendería los límites actuales de la ciencia y abriría nuevas vías para comprender la mente humana. Sin firmas ni sellos oficiales, el documento rezumaba una autoridad que no podía ser ignorada. Mi curiosidad, esa misma fuerza que me había impulsado a través de mis años de estudio y trabajo, se encendió con una llama voraz. En los días siguientes, se pusieron en contacto de manera más directa. Una serie de vehículos negros, tan anónimos como el sobre que había recibido, me transportaron a un complejo ubicado en una zona remota, donde la nieve parecía querer ocultar lo que allí se escondía. Me recibió un hombre de aspecto severo, vestido con un uniforme militar que no llevaba insignias, y me presentó a quién sería mi equipo, otros científicos, algunos conocidos, expertos en sus campos y otros rostros nuevos, todos mirándome con una mezcla de expectación y nerviosismo. El proyecto, me explicaron, era simple en su premisa, pero infinitamente complejo en sus implicaciones. Usaríamos un estimulante experimental para mantener a un grupo de sujetos despiertos durante 30 días consecutivos. Nuestro objetivo era observar y documentar los efectos de la privación extrema del sueño sobre la psique y las capacidades físicas humanas. La explicación fue clínica, despojada de cualquier emoción, pero el subtexto estaba claro, estábamos a punto de adentrarnos en terrenos éticamente cuestionables. A medida que los detalles se desplegaban ante mí, una parte de mi mente gritaba que debía retirarme, que lo que estábamos a punto de hacer traspasaba líneas morales que nunca pensé que cruzaría. Pero otra parte, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y la seducción de lo desconocido, me empujaba a seguir adelante. Me convencí a mí mismo de que todo se haría en nombre de la ciencia, que las barreras que estábamos a punto de cruzar podrían llevar a descubrimientos revolucionarios sobre la naturaleza humana. Así, con un peso en el corazón, pero la mente contenta por las posibilidades, acepté liderar el experimento. No sabía entonces que esta decisión me llevaría a cuestionar no solo todo lo que sabía sobre la ciencia, sino también lo que creía saber sobre mí mismo y lo que es moralmente aceptable en nuestra búsqueda incansable de conocimiento. Este fue el comienzo de mi viaje hacia las profundidades de la mente humana, un viaje que me enseñaría que algunos secretos, una vez descubiertos, no pueden ser olvidados ni perdonados. Era el despertar de un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Con el corazón aún contento por la decisión de sumergirme en lo desconocido, me adentré en las profundidades del complejo. La selección de los sujetos fue el primer indicio de la magnitud y secretismo del proyecto en el que me había embarcado. Nos trajeron 5 hombres, cada uno con una historia silenciada por los muros de una prisión política. Sus miradas vacías y resignadas revelaban años de sufrimiento y una pérdida de esperanza que me golpeó con más fuerza de lo esperado. A pesar de mi firme creencia en la ciencia, no pude evitar sentir un escalofrío al contemplar el precio humano de nuestro experimento. La cámara sellada diseñada para el experimento era una obra maestra de la ingeniería y la crueldad. Un espacio herméticamente cerrado, equipado con cámaras y micrófonos para captar cada momento, cada suspiro de los sujetos. La iluminación artificial perpetua eliminaría cualquier noción de tiempo, sumergiéndolos en un limbo sin día ni noche. Fue en este escenario donde se llevaría a cabo nuestro estudio, un lugar que, con el tiempo, se convertiría en un testigo silencioso de la deshumanización y el sufrimiento. La administración del primer estimulante fue un momento que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Con cada inyección, veía cómo la determinación científica se mezclaba con el miedo en los ojos de mis colegas. El líquido, claro como el agua, pero cargado para alterar profundamente la mente humana, fluyó en las venas de nuestros sujetos, marcando el inicio oficial del experimento.
Lo que siguió fue una transformación que ninguno de nosotros estaba verdaderamente preparado para presenciar. Durante las primeras 48 horas, los sujetos exhibieron una resistencia al cansancio que desafiaba toda lógica. Sus mentes, en lugar de desmoronarse bajo la presión de la privación de sueño, parecían agudizarse. Conversaciones llenas de lucidez y revelaciones personales llenaron la cámara, como si el estimulante hubiera desbloqueado partes de su cerebro previamente inaccesibles. Observamos, fascinados y con prudencia, cómo se desvanecían los límites de la resistencia humana. Pero esta fascinación científica no tardó en verse teñida de un oscuro presagio. Los sujetos comenzaron a mostrar signos de una claridad mental que bordeaba la psicosis, hablando de visiones y percepciones alteradas que no podíamos ver ni comprender completamente. Esta etapa inicial del experimento, diseñada para ser solo el comienzo de nuestra investigación, ya estaba revelando la peligrosa dualidad de nuestra empresa, la promesa de avances científicos sin precedentes y la amenaza de desencadenar un sufrimiento inimaginable. A medida que las horas se convertían en días, y los efectos del estimulante se profundizaban, me encontré dividido entre mi deber científico y una creciente sensación de miedo. ¿Qué monstruos habíamos liberado en nuestra búsqueda del conocimiento? ¿Y a qué coste humano? Estas preguntas, aún sin respuesta, se convertirían en los fantasmas que me perseguirán mucho después de que las luces de la cámara se apagaran y el último susurro de los sujetos se perdiera en el silencio. Este era solo el comienzo, y la verdadera pesadilla aún estaba por revelarse. La primera semana del experimento pasó con una tensión creciente, tanto dentro de la cámara sellada como en las mentes de aquellos de nosotros encargados de observar. Los sujetos, una vez activos y lúcidos bajo la influencia del estimulante, comenzaron a mostrar las primeras señales de deterioro. La falta de sueño, una tortura que había sido subestimada en su capacidad para desgarrar el tejido de la cordura, se manifestaba ahora en toda su devastadora efectividad. La paranoia se instaló como un visitante no deseado entre los sujetos, susurrando sospechas y miedos que se volvieron tan reales para ellos como el aire que respiraban. Conversaciones previamente coherentes se transformaron en discursos violentos, llenos de acusaciones y teorías conspirativas. Los vínculos de camaradería, forjados en los primeros días de resistencia colectiva, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la desconfianza. Era como observar el lento deshilacharse de la mente humana, hilo a hilo. Los episodios de violencia no tardaron en llegar. Un conflicto sobre percepciones distorsionadas o palabras malinterpretadas escaló rápidamente en peleas físicas, requiriendo nuestra intervención. Por primera vez, tuvimos que entrar en la cámara, un espacio que hasta ese momento había sido un reino exclusivo para los sujetos y sus tormentos. La tensión en el aire, un velo espeso de desesperación y furia que nos envolvía tan pronto como cruzábamos el umbral. Este fue un punto de inflexión tanto para los sujetos como para el equipo. La violencia, una manifestación cruda y visceral de la lucha interna a la que se enfrentaban los sujetos, sirvió como un espejo, reflejando las profundas grietas en nuestra propia moralidad. ¿Hasta qué punto podíamos justificar nuestras acciones en nombre de la ciencia? ¿Dónde trazábamos la línea entre el descubrimiento y la tortura? Entre nosotros, como científicos y observadores, comenzaron a surgir dudas. Conversaciones susurradas en los corredores, miradas cargadas de preguntas no formuladas, el peso de nuestras decisiones presionando sobre nuestros hombros con una intensidad cada vez mayor. Algunos argumentaban que estábamos al borde de un descubrimiento crucial sobre la mente humana, que justificaría nuestros métodos. Otros, sin embargo, veían en la violencia y la paranoia de los sujetos un reflejo de nuestra propia pérdida de humanidad. La cámara sellada, concebida como un laboratorio de observación, se había convertido en una prisión de espejos, donde los temores a los que se enfrentaban los sujetos eran simplemente el reflejo de nuestras propias almas atormentadas. La tensión entre el deseo de avanzar en nuestro conocimiento y la creciente conciencia del coste humano de tal empresa creaba una atmósfera cargada de conflicto, tanto interno como externo. A medida que avanzaba el experimento, las fisuras se ampliaban. La lucha interna de los sujetos, marcada por episodios cada vez más violentos y una paranoia que devoraba cualquier resto de cordura, se había convertido en un espejo de nuestra propia lucha moral. Nos encontrábamos en la encrucijada de un camino oscuro, uno que nos obligaba a enfrentarnos a la realidad de nuestras acciones y las sombras que habíamos permitido entrar en nuestras vidas en nombre de la ciencia.
La pregunta que resonaba en los pasillos silenciosos del complejo estaba clara: cuánto más estábamos dispuestos a soportar antes de que las fisuras se convirtieran en abismos insuperables. Al adentrarnos en la segunda semana del experimento, el peso de nuestras acciones comenzó a manifestarse de maneras que ninguno de nosotros había pensado. Los límites entre la ciencia y la inhumanidad, que alguna vez consideramos claramente definidos, empezaron a desvanecerse, y con ellos, nuestra convicción en el propósito científico que nos había llevado a este punto. El día 15 marcó un hito no solo en el calendario, sino también en la espiral descendente hacia la locura a la que habíamos condenado a nuestros sujetos. Sus comportamientos, ya alejados de cualquier norma de cordura, se volvieron completamente erráticos y desafiaban cualquier explicación científica. Los observamos, a través de las cámaras, murmurando entre ellos en un lenguaje que parecía nacer de las profundidades de la desesperación y el delirio. Sus voces no portaban mensajes comprensibles, sino fragmentos de pensamientos rotos, desgarrados por la privación del sueño. Fue durante estos días cuando presenciamos manifestaciones de fuerza física que ningún ser humano debería poseer. Uno de los sujetos, en un estallido de energía frenética, logró destrozar su cama con sus propias manos, sus músculos hinchándose y tensándose de manera antinatural. Las imágenes grabadas de este acto nos dejaron a todos con una mezcla de fascinación y miedo. Aquí estaba la prueba de que habíamos traspasado una línea prohibida, adentrándonos en territorios que la ciencia no estaba preparada para explorar. El incidente, que fue como un golpe brutal a nuestra ya tambaleante moralidad, ocurrió en un momento de caos absoluto, cuando las tensiones dentro de la cámara alcanzaron su punto de ebullición. Dos de los sujetos, envueltos en una lucha que parecía más una danza macabra de fuerzas sobrenaturales que una pelea entre hombres, se enfrentaron con una violencia que daba miedo y creaba fascinación. El desenlace fue trágico, dejando a uno de ellos sin vida, su cuerpo retorcido en una posición que desafiaba la lógica humana, como si algo más allá de nuestra comprensión hubiera reclamado su existencia. Este momento, este acto de violencia extrema, se convirtió en el espejo que reflejaba fisuras serias en nuestro propósito científico. ¿Qué estábamos haciendo en nombre de la ciencia? ¿Hasta qué punto podíamos justificar nuestros actos, cuando habíamos desencadenado una tormenta de sufrimiento y locura? El sujeto que habíamos perdido, bajo circunstancias que rozaban lo sobrenatural, nos forzó a enfrentarnos a la realidad de nuestro experimento. Habíamos abierto una puerta que quizás nunca deberíamos haber abierto. Las discusiones que siguieron entre el equipo científico estuvieron cargadas de una intensidad emocional que hasta entonces había estado ausente. Algunos pedían que se terminara inmediatamente el experimento, por lo que habíamos permitido que sucediera. Otros, sin embargo, argumentaban que detenernos ahora significaría que todo el sufrimiento habría sido en vano, que debíamos continuar para extraer algún sentido de la locura que habíamos creado. La decisión de continuar, tomada en un ambiente de profundo conflicto moral, marcó un antes y un después en nuestro viaje científico. Habíamos cruzado un umbral, adentrándonos en un territorio oscuro donde la ciencia se encontraba con la esencia misma de la locura. Lo que empezó como un experimento en busca de conocimiento se había transformado en un testimonio de los límites a los que el ser humano podía ser empujado. Tras el inquietante incidente y las capacidades desconocidas desatadas por el estimulante, mi equipo y yo nos sumergimos en una frenética búsqueda de respuestas. La tragedia nos había empujado a un punto sin retorno, donde la única opción parecía ser avanzar hacia las sombras, buscando comprender los secretos oscuros que habíamos desencadenado. El estimulante, inicialmente concebido como una herramienta para explorar los límites de la privación del sueño, comenzó a revelarse como algo mucho más complejo. Su capacidad para alterar la percepción de la realidad iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiéramos pensado. Los sujetos, ya irreconocibles como los hombres que una vez fueron, mostraban signos de estar experimentando un mundo completamente diferente al nuestro. Sus conversaciones, aunque fragmentadas e incoherentes para cualquier observador, parecían estar dirigidas a entidades que nosotros no podíamos percibir. La cámara sellada, antes un simple laboratorio de observación, se había convertido en un portal a una realidad alterada, donde las leyes de la física y la lógica humana ya no se aplicaban. Los sujetos se movían y hablaban como si estuvieran interactuando con presencias invisibles, sus ojos a menudo fijos en puntos vacíos en el aire, sus gestos y expresiones respondiendo a estímulos que nosotros no podíamos detectar.
Esta comunicación unilateral con lo desconocido planteaba un desafío inmenso para nuestra investigación. Estábamos observando los efectos del estimulante, pero la auténtica verdad de lo que estábamos presenciando se nos escapaba completamente. Decididos a desentrañar este misterio, iniciamos una serie de experimentos adicionales, modificando las dosis y la administración del estimulante en un esfuerzo por comprender su impacto en la percepción de la realidad. Sin embargo, cada nueva prueba solo servía para hacer más profundo el misterio, revelando capas de complejidad que confundían aún más nuestra capacidad para interpretar lo que estábamos presenciando. Los intentos de comunicarnos directamente con los sujetos, de traerlos de vuelta a nuestra realidad, fracasaron uno tras otro. Las pocas veces que conseguimos arrancarles respuestas, estas eran enigmáticas y llenas de referencias a visiones y entidades incomprensibles. Palabras que hablaban de mundos más allá del nuestro, de tiempos distorsionados y de la presencia abrumadora de algo, un algo que parecía residir justo más allá de nuestra percepción. Las grabaciones de estos intentos de comunicación se convirtieron en una obsesión para el equipo, analizadas y reanalizadas en busca de algún patrón o clave que pudiera proporcionar un camino hacia la comprensión. Sin embargo, cada análisis solo nos hacía ver que habíamos tocado algo fundamentalmente incomprensible para la mente humana. Lo que habíamos visto como una puerta hacia el conocimiento se estaba convirtiendo en un abismo de incertidumbre. Esta fase del experimento, marcada por el aislamiento creciente de los sujetos en su propia realidad alterada y nuestra incapacidad para seguirlos o siquiera entenderlos, nos mostró la paradoja de nuestra empresa. En nuestro deseo de desvelar los secretos de la mente humana, habíamos desencadenado fuerzas que desafiaban nuestra comprensión de la realidad misma. Los secretos, en lugar de ser revelados, se multiplicaban, cada uno planteando más preguntas que respuestas, cada descubrimiento abriendo nuevas dimensiones de misterio. En nuestra investigación, donde cada día teníamos una nueva capa de lo desconocido y lo incomprensible, llegamos a un momento que redefiniría por completo el curso del experimento y nuestra comprensión de los límites éticos y morales. El enfrentamiento fue tanto un choque físico como una colisión de realidades, un punto de inflexión donde las tensiones acumuladas estallaron con una violencia inaudita. Era la madrugada del 20º día cuando sucedió. El silencio de las horas previas al amanecer, usualmente un momento de calma reflexiva para el equipo, se vio roto. Uno de los sujetos, quizás impulsado por una mezcla de desesperación y la influencia distorsionante del estimulante, había encontrado la fuerza y la astucia para liberarse. Se escapó de la cámara sellada, una proeza que bajo circunstancias normales hubiera sido imposible, fue el testimonio de la transformación profunda que habían experimentado. El laboratorio, un espacio de ciencia y exploración, se transformó en un campo de batalla. El sujeto, movido quizás por el pánico, atacó con una ferocidad que ninguno de nosotros podíamos siquiera haber imaginado. Muebles derribados, equipos destruidos, y el caos se extendió como un reguero de pólvora. Los miembros del equipo, cogidos por sorpresa, intentaron contenerlo, pero se encontraron frente a una fuerza que desafiaba toda lógica. La captura del sujeto, cuando finalmente se logró, fue un acto lleno de violencia y desesperación, dejándonos a varios con heridas que iban más allá de lo físico. Este incidente marcó un punto de no retorno, no solo por las heridas infligidas o los daños causados, sino por cómo nos vimos reflejados, haciéndonos ver la monstruosidad en la que se había convertido nuestro proyecto. Las justificaciones científicas y la búsqueda del conocimiento, que alguna vez nos habían parecido nobles, ahora se desvanecían ante la realidad de lo que habíamos provocado: sufrimiento, violencia, y un enfrentamiento directo con los aspectos más oscuros de la psique humana. La brutalidad de la captura y las consecuencias que siguieron nos forzaron a evaluar lo que estábamos haciendo. Las discusiones que surgieron entre nosotros, teñidas de shock y desgaste, giraron en torno a la ética de nuestro trabajo. ¿Ha valido la pena el conocimiento obtenido hasta ahora, frente al precio pagado en sufrimiento y trauma? La división entre el equipo se profundizó, con algunos abogando por detener el experimento de inmediato, mientras que otros, aferrándose a la convicción de que estábamos al borde de descubrimientos revolucionarios, argumentaban por continuar. Pero más allá de las heridas físicas y los debates éticos, el incidente del enfrentamiento dejó una marca imborrable en nuestras almas. La violencia y el caos de esa madrugada se convirtieron en un recuerdo permanente de que habíamos cruzado umbrales que nunca debieron ser traspasados. La ciencia, en su búsqueda por expandir los límites del conocimiento humano,
Había chocado contra las barreras de lo que es moralmente aceptable, dejándonos a todos frente a las consecuencias de nuestras acciones. En los días que siguieron, mientras lidiábamos con las heridas y los daños, la atmósfera en el laboratorio cambió. La determinación de continuar con el experimento, pese a todo, persistía entre algunos de nosotros, pero ahora estaba teñida de una profunda duda. Habíamos visto hasta dónde podían llegar las consecuencias de nuestros actos, y la sombra de esa noche nos seguiría, una advertencia de los peligros que acechan cuando la humanidad se aventura demasiado lejos en nombre de la ciencia. La línea divisoria entre la ciencia y la barbarie, que alguna vez consideramos firme e infranqueable, comenzó a desdibujarse ante nuestros ojos. Los sujetos, aquellos hombres que habían sido elegidos para nuestra exploración en los confines de la privación del sueño y la resistencia humana, ya no eran reconocibles como tales. La transformación provocada por el estimulante había escalado a niveles que desafiaban toda lógica y comprensión. Sus cuerpos y mentes, sometidos a la constante influencia de la sustancia, exhibían capacidades y resistencias que contradecían todo lo que sabíamos sobre la biología humana. Era como si, en su privación extrema de sueño y sumidos en la locura, hubieran llegado a algo oscuro y primitivo, una fuerza que yacía dormida en lo más profundo de su ser. Las manifestaciones de esta fuerza producían miedo por su intensidad. Los sujetos mostraban una resistencia al dolor y al agotamiento que parecía sobrehumana, moviéndose con una agilidad y fuerza que ninguna persona en condiciones normales podría poseer. Pero más inquietante aún era la transformación de su comportamiento y cognición. Habían perdido toda semblanza de racionalidad o empatía, actuando en cambio como entidades guiadas únicamente por impulsos de supervivencia y una locura profunda. Nuestros intentos de comunicarnos con ellos, de reconectarlos con algún vestigio de su humanidad perdida, no dieron resultado. Cada interacción nos recordaba que ya no estábamos tratando con seres humanos en el sentido que conocíamos. En su lugar, nos enfrentábamos a manifestaciones de pura supervivencia, entidades que habían trascendido, o más bien regresado, a un estado de existencia primitiva. El lenguaje, esa construcción tan intrínsecamente humana, había perdido todo significado para ellos. Sus respuestas, cuando las había, eran guturales y desprovistas de cualquier lógica reconocible. Esta fase del experimento nos sumió en un abismo cuestionándonos la moral y la ética. La ciencia, en su búsqueda por expandir los límites del conocimiento humano, se había convertido en un vehículo de transformación que nos obligaba a preguntarnos qué significaba realmente ser humano. ¿Habíamos descubierto una verdad sobre nuestra existencia, o habíamos desatado una pesadilla que debería haber permanecido oculta? La pérdida de humanidad en nuestros sujetos reflejaba nuestra propia pérdida de un propósito. Lo que comenzó como un viaje de descubrimiento se había transformado en un espejo, revelando las profundidades a las que podíamos descender en nombre de la ciencia. La barrera entre el conocimiento y la barbarie, una vez clara y sólida, ahora parecía una ilusión, una delgada línea trazada en el terreno, que habíamos cruzado sin siquiera darnos cuenta. Mientras avanzamos, cada día traía consigo una creciente sensación de desasosiego. Los sujetos, en este nuevo estado, eran un recuerdo constante de nuestro fracaso no solo como científicos, sino como guardianes de la ética y la moral. La ciencia, en su forma más pura, busca iluminar la oscuridad de lo desconocido. Pero en este caso, habíamos hecho lo contrario, nos habíamos adentrado en una oscuridad de la que no sabíamos cómo salir, enfrentándonos a las consecuencias de haber hecho algo que estaba más allá de nuestra comprensión, quizás, más allá de nuestra redención. A medida que el experimento se adentraba en territorios cada vez más oscuros y desconocidos, las fisuras dentro de nuestro equipo científico se ensancharon hasta convertirse en abismos insalvables. La moralidad de nuestro proyecto, una cuestión que habíamos intentado esquivar bajo el manto de la ciencia y la búsqueda del conocimiento, se convirtió en el eje alrededor del cual giraban nuestras disputas internas. Por un lado, estaban aquellos entre nosotros, cansados y superados por lo que habíamos presenciado y causado, que abogaban por terminar el experimento. Las imágenes de los sujetos, ahora apenas reconocibles como seres humanos, junto con la violencia y el sufrimiento que habíamos desencadenado, se habían convertido en una carga demasiado pesada. Argumentaban que habíamos perdido el rumbo, que cualquier descubrimiento que pudiéramos hacer a partir de este punto estaba manchado por la barbarie de nuestros métodos. En contraposición, un segundo grupo,
sediento de más conocimiento y cegado por la posibilidad de descubrimientos sin precedentes, insistía en continuar. Sostenían que retroceder ahora significaba desaprovechar una oportunidad única para explorar los límites de la mente humana. Para ellos, las transformaciones y capacidades inexplicables exhibidas por los sujetos bajo la influencia del estimulante eran puertas a comprensiones completamente nuevas de la existencia humana. Estaban dispuestos a pagar el precio, sin importar cuán alto fuera. Esta división, cargada de tensión y conflicto, alcanzó su punto crítico una noche, cuando uno de nuestros colegas, movido por una mezcla de culpa y miedo a las repercusiones futuras, intentó filtrar información sobre el experimento a los medios de comunicación. Su traición, descubierta antes de que pudiera completar su acción, desencadenó una crisis interna que amenazó a desmoronar lo poco que quedaba de nuestra unidad. Las acusaciones se cruzaron, cargadas de la frustración y el agotamiento que nos había consumido durante semanas. Algunos lo acusaron de cobardía, de traicionar no solo al equipo sino a la ciencia misma. Otros, sin embargo, lo vieron como un intento desesperado por hacer lo correcto, por poner fin a una pesadilla que habíamos creado y que ya no sabíamos cómo controlar. Este incidente, más que cualquier otro, nos obligó a enfrentarnos a la realidad de nuestro experimento. Nos vimos obligados a preguntarnos si el conocimiento que buscábamos justificaba los medios que estábamos utilizando para obtenerlo. La línea entre el avance científico y la inhumanidad, antes clara, parecía ahora completamente borrada. En los días siguientes, el equipo quedó irreparablemente dividido. La confianza mutua, tan crucial para nuestro trabajo conjunto, se había evaporado. Algunos comenzaron a planear cómo podrían sabotear el experimento para forzar su conclusión, mientras que otros se reafirmaron en su determinación de llevarlo hasta el final, sin importar las consecuencias. La crisis desatada por la traición de nuestro colega no solo había expuesto las fracturas dentro de nuestro equipo, sino que también había dejado al descubierto la fragilidad de nuestra propia moralidad y ética. Nos encontrábamos en un punto de inflexión, donde cada decisión, cada acción, nos alejaba más de lo que una vez consideramos ciencia. Y mientras el destino parecía querer sumar su propia cuota de miedo a nuestra historia. Un apagón repentino, en las primeras horas de una noche ya cargada de tensión y desconfianza, sumió a nuestra instalación en una oscuridad total y abrumadora. Los sistemas de emergencia, diseñados para actuar en tales circunstancias, fallaron misteriosamente, dejándonos atrapados en una penumbra impenetrable, un escenario perfecto para que los miedos, tanto reales como imaginados, tomaran forma. En la oscuridad, el mundo que conocíamos cambió. Los sonidos se magnificaron, cada susurro y paso resonaba en los pasillos como el eco de un peligro inminente. Pero fue la percepción de algo moviéndose entre las sombras, algo que no podíamos ver, pero cuya presencia podíamos sentir con una claridad escalofriante, lo que transformó nuestro miedo en pánico. La instalación, un lugar ya marcado por el sufrimiento y la locura, se convirtió en el escenario de una cacería donde no había distinción entre cazador y presa. Los sujetos del experimento, liberados de las restricciones físicas de sus celdas por el apagón, se movían ahora con libertad. Pero no estaban solos en la oscuridad. Nosotros, los miembros del equipo científico, también nos vimos atrapados en este juego de supervivencia. Armados solo con las linternas de nuestros móviles y la escasa luz de las luces de emergencia que funcionaban intermitentemente, intentamos ubicarnos por los corredores, buscando seguridad o al menos una manera de restaurar la energía. El miedo a lo desconocido, a lo que acechaba en la oscuridad, multiplicó las tensiones ya existentes entre nosotros. La cooperación se volvió escasa, reemplazada por la desconfianza y el instinto de supervivencia. Se formaron grupos, cada uno siguiendo sus propios planes de salida o enfrentamiento. En este caos, la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció. Momentos fragmentados de encuentros con los sujetos, ahora completamente entregados a su estado primitivo y deshumanizado, se mezclaban con sombras que parecían moverse con voluntad propia, cazando a sujetos y científicos por igual. ¿Era posible que, en nuestro afán por explorar los límites de la mente humana, hubiéramos traído a nuestra realidad algo mucho más antiguo y primitivo? La noche se extendió, interminable, una prueba de resistencia y pánico. Cada minuto era como una eternidad, cada sombra una amenaza. La lucha por la supervivencia,
tanto contra los peligros de los sujetos liberados como contra los temores invisibles que la oscuridad parecía haber traído consigo, nos llevó a todos al límite de nuestra cordura. Cuando finalmente amaneció, y la luz comenzó a filtrarse tenuemente a través de las ventanas, nos encontramos dispersos, física y emocionalmente exhaustos. El apagón había terminado, pero lo que había ocurrido en esas horas de oscuridad había cambiado el curso del experimento, y posiblemente de nuestras vidas. Nos habíamos enfrentado no solo a los sujetos de nuestro estudio, sino a las sombras más profundas de nuestra propia existencia, a los miedos ancestrales que habitan en cada ser humano. Las sombras sobre sombras que habíamos experimentado esa noche nos recordaría permanentemente que, en la búsqueda del conocimiento, hay territorios que deben permanecer inexplorados, secretos que deben permanecer ocultos. Lo que habíamos desencadenado, ya sea a través de nuestra ciencia o nuestra arrogancia, nos perseguiría mucho después de que las luces volvieran a encenderse, una oscuridad persistente en el rincón de nuestra mente, siempre listo para recordarnos la fragilidad de nuestra realidad. La luz del amanecer, filtrándose a través de las ventanas de la instalación, marcó el fin de una noche de pánico y caos. Con la restauración de la energía, los corredores oscuros y amenazantes del complejo volvieron a bañarse de luz, revelando los estragos de la noche anterior. Pero fue lo que descubrimos a continuación, en el silencio que siguió, lo que alteraría por completo nuestra percepción del experimento y de nosotros mismos. A medida que intentábamos recomponer lo que quedaba de nuestro proyecto y de nuestra integridad, una serie de documentos, previamente ocultos en los archivos más seguros del complejo, salieron a la luz. Eran registros y notas que datan de mucho antes de nuestra llegada, pertenecientes a investigaciones olvidadas sobre lo oculto y lo sobrenatural. Entre ellos, encontramos referencias al estimulante que habíamos estado administrando a los sujetos, revelando una historia y un propósito mucho más oscuros de lo que jamás habíamos imaginado. El estimulante, lejos de ser una creación moderna de la ciencia farmacéutica, era en realidad el resultado de décadas, tal vez siglos, de experimentos en los límites de la ciencia y la magia. Las notas detallaban su origen en antiguas prácticas ocultas, buscando la manera de traspasar los límites humanos y tocar el poder de lo que yace más allá. Era, según estos documentos, una llave para desbloquear potenciales humanos latentes, forjada en el crisol de conocimientos que la ciencia moderna preferiría descartar como meras supersticiones. Con esta revelación, la naturaleza de nuestro experimento se transformó ante nuestros ojos. Los sujetos, lejos de ser meras víctimas de la privación del sueño inducida químicamente, se habían convertido en conductos de un poder que trascendía la comprensión humana. La transformación que habíamos observado en ellos, sus capacidades y resistencias sobrehumanas, eran manifestaciones de este poder antiguo y oscuro, despertado por el estimulante que habíamos administrado tan libremente. Esta comprensión vino acompañada de una profunda sensación de temor y asombro. Habíamos tocado, sin saberlo, un hilo oculto del tejido de la realidad, alterando no solo a nuestros sujetos sino posiblemente al mundo mismo. Los incidentes de la noche anterior, el apagón y las sombras que se movían con voluntad propia, ya no parecían meras coincidencias o productos de nuestra imaginación. Eran, quizás, manifestaciones de este mismo poder, liberado de las restricciones que lo habían mantenido oculto durante tanto tiempo. En el momento que siguió, nuestro proyecto se convirtió en algo muy diferente de lo que había sido. Ya no estábamos simplemente observando los efectos de un estimulante en la privación del sueño, estábamos lidiando con las consecuencias de haber desenterrado un conocimiento que debió haber permanecido oculto. Los sujetos, transformados y potencialmente peligrosos más allá de nuestra capacidad para controlarlos, eran ahora las llaves de un misterio que desafiaba nuestra realidad. La revelación de la verdadera naturaleza del estimulante y su vínculo con lo oculto nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué éramos nosotros, simples científicos, frente a la inmensidad de lo desconocido que habíamos desencadenado? ¿Y qué debíamos hacer ahora, sabiendo que habíamos tocado algo mucho más grande y más antiguo que cualquiera de nuestras teorías o experimentos? La búsqueda de conocimiento, que había sido nuestra guía y propósito, se había convertido en un viaje a través de la sombra, un camino que nos llevaría a enfrentarnos no solo a los límites de la ciencia, sino a los de nuestra propia existencia. En este nuevo amanecer, lleno de incertidumbre, nos enfrentamos a la posibilidad de que, en nuestro anhelo de dejar constancia, habíamos invitado a nuestro mundo algo que podría muy bien sobrepasarnos a todos.
La revelación del origen y la verdadera naturaleza del estimulante nos había sumido en un estado de conmoción y fascinación. Sin embargo, era la situación de los sujetos, aquellos en el epicentro de nuestro inaudito experimento, la que demandaba nuestra inmediata atención. De los 5 individuos que habían seleccionado para este estudio, solo uno permanecía. Los otros, víctimas de la transformación desatada por el estimulante o perdidos en la oscuridad del caos nocturno, habían dejado un vacío lleno de preguntas sin respuesta y de culpas no asumidas. Pero era en el último sujeto donde el verdadero alcance de nuestro proyecto se manifestaba en su forma más misteriosa. Este individuo, el último vestigio humano sometido a nuestro experimento, había experimentado una transformación que iba más allá de cualquier parámetro científico conocido. A medida que los días avanzaban, su cuerpo parecía cada vez menos sólido, menos anclado a las leyes de la física que gobiernan nuestra existencia. Era como si, en su estado de privación extrema y saturación del estimulante, hubiera trascendido los límites de la materia para convertirse en algo diferente, un ser de pura energía psíquica. Su presencia en la instalación se convirtió en el foco de tensión. Los equipos electrónicos fallaban en su proximidad, y el aire a su alrededor vibraba con una energía inquietante, casi viva. Pero lo más inquietante eran los momentos en que elegía comunicarse. No a través de palabras, había dejado de usar el lenguaje hace tiempo, sino mediante proyecciones de pensamiento e imágenes que irrumpían en nuestras mentes sin previo aviso. Eran visiones de lugares y tiempos imposibles, fragmentos de conocimiento que desafiaban nuestra comprensión y sacudían los cimientos de nuestra realidad. El enfrentamiento final con este ser, que alguna vez fue humano, estaba inevitablemente cerca. Las decisiones que tomáramos no solo determinarían nuestro destino, sino que podrían tener implicaciones que se extenderían más allá de los muros de nuestra instalación, hacia el mundo exterior. Conscientes del peligro, pero impulsados por una necesidad de comprender, si era posible, de contener, nos preparamos para el último acto de nuestro experimento. Armados con todo el conocimiento que habíamos acumulado y con la tecnología a nuestra disposición, nos enfrentamos a él en el corazón de la instalación, donde la energía del estimulante parecía más concentrada, más potente. El enfrentamiento fue a la vez un desafío a las leyes de la naturaleza y un testimonio de la fragilidad humana. El último sujeto, en su estado transformado, era una entidad que desafiaba todo intento de contención o comunicación. Cada esfuerzo por alcanzarlo, por entenderlo, se encontraba con una fuerza que parecía emanar directamente de la esencia del universo. Era una batalla no solo contra él, sino contra los límites de nuestra propia existencia. En esos momentos finales, el último sujeto nos reveló la profundidad de lo desconocido que habíamos tocado. A través de un último acto de comunicación, nos mostró visiones de realidades alternas, de posibilidades infinitas que yacen más allá del alcance de la ciencia humana. Nos hizo entender que, en nuestro afán por traspasar los límites humanos, habíamos invitado a nuestro mundo a algo incomprensible, algo que existía más allá de la materia, el tiempo y el espacio. El enfrentamiento terminó no con una victoria, sino con una especie de entendimiento trascendental. El último sujeto desapareció, dejándonos en un mundo que ya no parecía el mismo. Habíamos vislumbrado los bordes de lo desconocido, tocando la esencia de un poder que trascendía nuestra comprensión de la ciencia y la realidad. Lo que quedaba era una mezcla de temor, asombro y una inquietante sensación de humildad. Nuestro experimento había concluido, pero las revelaciones que habíamos desenterrado seguirán resonando en nosotros, una sombra persistente sobre nuestra percepción de lo posible y lo imposible. En nuestra búsqueda por explorar los límites de la humanidad, habíamos encontrado algo que nos supera, una fuerza que nos recordaba nuestra insignificancia frente a la vastedad del universo. Y con esta comprensión, el mundo tal como lo conocíamos, y nosotros mismos, nunca volveríamos a ser los mismos. El enfrentamiento con el último sujeto, esa entidad que alguna vez fue humana y ahora se había transformado en un ser de pura energía psíquica, nos había dejado al borde de un abismo insondable. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza del estimulante y su conexión con lo oculto habían alterado irrevocablemente nuestra percepción de la realidad y de lo que era posible. Frente a esta nueva comprensión, y en un estado de desesperación y determinación, tomamos una decisión que marcaría el inicio de nuestra caída: utilizar una versión modificada del estimulante en nosotros mismos. La modificación del estimulante fue un proceso frenético, impulsado por la necesidad de comprender,
de alcanzar, e incluso de superar, el poder manifestado por el último sujeto. Cada miembro del equipo, consumido por su propia mezcla de miedo, curiosidad y un deseo insaciable de respuestas, aceptó someterse a la administración del compuesto modificado. Era un acto a la desesperada, un último intento de cruzar el umbral que el último sujeto había traspasado, de ver lo que había visto él en un terreno más igualitario. La transformación provocada por el estimulante modificado fue inmediata y abrumadora. Las percepciones del tiempo y el espacio se distorsionaron, las paredes de la instalación parecían diluirse, y nos encontramos flotando en una realidad alterada donde las leyes físicas ya no se aplicaban de la misma manera. Nuestras mentes se expandieron, tocando los bordes de una conciencia colectiva, un océano de pensamiento y energía que nos conectaba entre nosotros y con el universo de formas que nunca habíamos imaginado. Pero con esta expansión de la conciencia y el poder llegó también una comprensión: no estábamos preparados para manejar las fuerzas que habíamos desatado. La batalla que se desencadenó, si es que puede llamársele así, fue más una tormenta de energías descontroladas que un enfrentamiento deliberado. La instalación, el escenario de nuestro experimento y ahora de nuestra transformación, se convirtió en el epicentro de un desastre catastrófico. Las estructuras físicas de la instalación no pudieron contener la magnitud de las fuerzas liberadas. Las paredes se agrietaron y cayeron, los sistemas fallaron, y una onda de choque de energía pura se expandió, arrasando todo a su paso. En este caos, la línea entre la realidad y alguna otra dimensión se volvió borrosa, creando fisuras por las que se colaban visiones de otros mundos, otros tiempos, otras existencias. Cuando finalmente la tormenta se calmó, la instalación yacía en ruinas. El experimento, junto con nuestras esperanzas, temores y ambiciones, había quedado destrozado. La devastación era un testimonio mudo de nuestro fracaso, no solo como científicos sino como custodios de un poder que estaba más allá de nuestra capacidad para controlar o comprender. Nosotros mismos, transformados y marcados por la experiencia, emergimos de las ruinas cambiados de manera irreparable. Algunos entre nosotros habían perdido la cordura, incapaces de reconciliar lo que habían experimentado con la realidad de nuestro mundo. Otros se encontraban en un estado de shock, abrumados por la magnitud de lo que habíamos desencadenado. La caída de nuestro proyecto no fue solo el fin de un experimento, sino el cierre de un capítulo en nuestras vidas que nos había llevado a los límites extremos de la ciencia, la ética y la existencia misma. La instalación en ruinas era un recuerdo de nuestra arrogancia, de nuestro intento fallido de trascender la humanidad y tocar lo divino. En nuestra búsqueda por desentrañar los secretos del universo, habíamos encontrado, en cambio, las sombras más oscuras de nuestra propia alma. La madrugada siguiente a la catástrofe encontró a los restos de nuestro equipo dispersos entre las ruinas de lo que una vez fue el epicentro de nuestras ambiciones científicas. El sol, alzándose indiferente sobre el horizonte, iluminaba una escena de devastación que servía como monumento a nuestra arrogancia. Pero el silencio que ahora envolvía la instalación era engañoso, un preludio a la intervención que se avecinaba con la velocidad y eficiencia de una fuerza de la naturaleza. No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno, nuestro enigmático patrocinador desde las sombras, se presentara. Llegaron como fantasmas, un ejército de agentes y especialistas cuya tarea era borrar todo rastro del experimento y de la tragedia que había desencadenado. Con una precisión quirúrgica, comenzaron el proceso de encubrimiento, desmantelando lo que quedaba de la instalación y llevándose cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido a la noche caótica. Nosotros, los supervivientes de este desastre autoinfligido, fuimos rápidamente reunidos enfrentándonos a la realidad de nuestra situación. El gobierno, a través de sus representantes, nos hizo entender las consecuencias de nuestras acciones no solo para nosotros mismos, sino para el mundo en general. La naturaleza de nuestro experimento, y especialmente las revelaciones sobre el estimulante y su origen oculto, representaban un peligro que no debía ser conocido. Bajo la amenaza de consecuencias que apenas podíamos imaginar, se nos impuso el silencio. Se nos advirtió que hablar sobre el experimento, sobre lo que habíamos descubierto y lo que habíamos desencadenado, sería considerado una traición no solo a nuestro país, sino a la humanidad misma. Con las firmas en documentos que no comprendíamos completamente, sellamos nuestro compromiso de guardar silencio, un silencio forzado que nos aislará con nuestros recuerdos. Las semanas y meses que siguieron fueron un tormento. La normalidad, una fachada que intentábamos mantener ante el mundo,
se había vuelto una cárcel para aquellos de nosotros que conocíamos la verdad. Las cicatrices de nuestras acciones, tanto físicas como psicológicas, nos recordaban el precio que habíamos pagado. La locura, el sufrimiento, y las visiones de otros mundos y realidades que habíamos experimentado, todo se convirtió en parte de una carga que llevábamos en silencio. La instalación, una vez un lugar de descubrimiento, fue borrada del mapa, su existencia negada por aquellos que tenían el poder de escribir la historia. Pero para nosotros, los que habíamos vivido a través de sus pasillos y laboratorios, seguía siendo una herida abierta, un lugar que visitamos en nuestros sueños más oscuros, recordándonos lo que habíamos hecho y de lo que no podíamos olvidar. El silencio impuesto nos dejó aislados, no solo entre nosotros sino de todo aquel que alguna vez consideramos cercano. Vivíamos con el temor constante de que nuestras palabras, un desliz en un momento de debilidad, podrían desencadenar consecuencias inimaginables. Nos convertimos en sombras, temerosos de nosotros mismos y de lo que habíamos llegado a conocer. La verdad sobre el experimento, sobre el poder que habíamos tocado y las sombras que habíamos invitado a nuestro mundo, permanecía oculta, enterrada bajo capas de secretos y mentiras. Pero para aquellos de nosotros que salimos con vida, era una verdad que vivía en nuestro interior, una oscuridad que nos seguía a cada paso, un silencio lleno de ecos del pasado del que nunca podríamos escapar. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, pero el tiempo no alivió las heridas abiertas ni las cicatrices invisibles que cada uno de nosotros, supervivientes del experimento, llevábamos impresas en el alma. La vida continuaba, superficialmente normal, pero bajo la superficie, las secuelas de nuestra experiencia nos atormentaban con persistencia. Las repercusiones psicológicas fueron profundas y variadas. Pesadillas plagadas de sombras y visiones de realidades alternativas se convirtieron en una constante, robándonos el sueño y exacerbando un estado perpetuo de fatiga y desgaste. Los recuerdos de los sujetos, transformados más allá de lo humano, y de las fuerzas incomprensibles que habíamos desatado, invaden nuestros pensamientos en los momentos más inesperados, dejando una sensación de vulnerabilidad y miedo. La paranoia se arraigó profundamente en nuestras mentes. La advertencia del gobierno, el conocimiento de estar bajo vigilancia constante, nos hacía sentir que nunca estaríamos libres. Mirar para atrás se convirtió en un hábito, buscando signos de seguimiento. Las secuelas físicas variaban entre nosotros. Algunos mostraban síntomas de envejecimiento prematuro, sus cuerpos marcados por el estrés extremo y las experiencias límite a las que habían sido sometidos. Otros sufrían de dolencias crónicas, misteriosas en su origen, pero indudablemente vinculadas a la exposición al estimulante y a las energías que habíamos intentado manipular. Estas condiciones nos hacían ver el precio pagado, una factura que el cuerpo presentaba por las transgresiones cometidas contra la naturaleza y contra nosotros mismos. La sensación de estar constantemente observados se convirtió en una prisión sin barrotes. La libertad, dada por sentada, ahora parecía una ilusión, condicionada por el miedo a las represalias por cualquier desviación del guión impuesto. Las reuniones con otros miembros del equipo, en las raras ocasiones que ocurrían, estaban teñidas de una mezcla de camaradería y desconfianza, un reflejo de nuestra condición compartida pero también de la fractura irreparable que la experiencia había causado. A pesar de nuestra supervivencia, la vida que llevábamos estaba lejos de ser vida en su sentido más pleno. Éramos sombras de nuestras antiguas identidades, marcados permanentemente por lo que habíamos presenciado y por lo que nos habíamos convertido a raíz del experimento. La búsqueda del conocimiento, que una vez nos había impulsado hacia adelante, ahora parecía una búsqueda banal, carente de significado frente a la magnitud de lo que habíamos desencadenado. Vivíamos, pero era una existencia limitada por los secretos que debíamos guardar y por el conocimiento de lo que acechaba en los límites de nuestra comprensión. El experimento había terminado, pero sus consecuencias nos seguirán, una sombra persistente que oscurecía cada momento de claridad y cada intento de avanzar. Tras años de silencio forzado y aislamiento, he llegado a la conclusión de que el peso de este secreto es demasiado grande para llevarlo solo. La historia del experimento ruso del sueño, marcada por la tragedia, el miedo y la transgresión de los límites éticos y morales, no debe permanecer oculta en las sombras del olvido. Es por eso que, a pesar del riesgo personal que implica, he decidido contar nuestra historia, en un intento de exorcizar los fantasmas del pasado, y con suerte, evitar que futuras generaciones repitan nuestros errores.
Este relato es mi testimonio, una crónica de las atrocidades cometidas en el altar de la ciencia y una advertencia sobre los peligros de la ambición humana sin restricciones. El experimento, concebido con la promesa de avanzar en el conocimiento de la mente humana, se desvió rápidamente hacia el territorio de lo inhumano, arrastrándonos a todos en un vórtice de sufrimiento y desesperación. La transformación de los sujetos, la devastación causada en nuestro último enfrentamiento, y las secuelas físicas y psicológicas que continuamos teniendo son pruebas de que hay territorios del conocimiento humano que están mejor sin explorar. La búsqueda de la verdad y el entendimiento, aunque nobles en sus intenciones, pueden llevarnos por caminos oscuros cuando se despojan de la ética y la moral. Cuento esta verdad no como una absolución de mis pecados, pues soy plenamente consciente de mi complicidad en el pánico que se desató. Lo hago, más bien, como una súplica para que aquellos en el futuro, tentados por la sed de conocimiento y poder, conozcan los límites que no deben ser cruzados. La ciencia, en su esencia más pura, debe servir a la humanidad, no conducirla a su perdición. Soy consciente de que, al hacer pública esta historia, me expongo a represalias que pueden ir desde el exilio hasta consecuencias mucho más severas. Sin embargo, la posibilidad de prevenir incluso una sola tragedia futura justifica este riesgo. El legado del experimento ruso del sueño debe ser una lección aprendida, un eco de advertencia que resuene en los anales de la historia científica, recordándonos la importancia de caminar con humildad y respeto por los límites de nuestra comprensión. En las páginas de este relato, dejo no solo el recuento de un experimento fallido, sino una reflexión sobre la condición humana, sobre nuestros deseos más oscuros y nuestra capacidad para infligir y soportar sufrimiento. Que sirva para recordar que, en nuestra búsqueda incansable por traspasar nuestras limitaciones, debemos estar siempre vigilantes de no perder aquello que nos hace humanos. Con esta historia, dejo el legado del experimento ruso del sueño a las generaciones futuras, no como un monumento a nuestro fracaso, sino como un faro de precaución. Que aquellos que buscan traspasar los límites del conocimiento lo hagan con sabiduría, respeto, y sobre todo, con una profunda consideración por las consecuencias de sus acciones. Porque al final, somos nosotros quienes debemos vivir con las sombras de lo que despertamos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.